Amén. Bendiga, hermanos, siervos de Dios. No, es un honor y un privilegio estar aquí. Y ahí sí que gracias por la confianza, a la familia y todo. Y digámosle al Señor que Él ponga sus palabras en mi boca para que no me trabe y pueda hablar bien, en el nombre de Jesús. Y ya oramos, ya el pastor oró por mi vida y es una bendición, pastor, por la oportunidad. Y sé que Dios nos va a hablar esta noche y prepara tu corazón. Y como yo siempre digo, que la palabra caiga en buena tierra y dé fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, bendecimos la palabra. Y quiero empezar hablando, creo que esta palabra Dios me la dio hace el año pasado, creo yo. Y casi siempre cuando Dios me habla son por cosas que me pasan en la vida a mí. Y por eso yo si quieres ponerle un título al mensaje, yo le puse las instrucciones de Dios o las instrucciones del Padre. Entonces, siguiendo las instrucciones del Padre. Entonces, Dios me habló a mí por medio de eso que tenemos que seguir instrucciones, y eso a veces a las personas y a los humanos nos cuesta. Y voy a empezar diciendo, ahí sí que un significado que encontré de instrucción es la cualidad de poder transmitir de manera fácil y rápida sobre alguna actividad que quieres designar. Pero lo que me llamó la atención que dice fácil y rápida, porque a veces las instrucciones que Dios nos da son más fáciles de lo que nosotros nos podemos pensar. Nos ponemos a pensar. Entonces, a mí cuando Dios me habló y me dijo, la verdad sos una persona que no sigue instrucciones, y a mí me cuesta como ser humano a veces seguir las instrucciones, porque a veces creo que los chapines son un poco así, que les cuesta seguir instrucciones y todo. Pero, por ejemplo, en Guatemala uno no respeta mucho las leyes de tránsito y se mete contra la vía porque hay mucho tráfico. No importa si está el semáforo en amarillo, es para que uno le dé más rápido. Y cosas así que uno va descubriendo. Y yo le contaba ayer a mi esposa, medio compartiendo el tema, de que a mí de pequeño me costaba mucho seguir las instrucciones, y a veces que cuando uno está a veces en exámenes en el colegio o en la escuela, siempre hay una instrucción y siempre te dicen haz esto y pon la pregunta así. Yo me acuerdo de las preguntas, había una serie de preguntas más fáciles que era de solo marcar una crucecita y ya venía la respuesta. Y esas eran las que más me gustaban a mí, ¿va? Pero yo me acuerdo de un examen que de la nada decía no marque nada, y al final gana con 100. Pero yo, como nunca leía las instrucciones, yo empecé a esforzarme y me tardé un montón contestando este examen. Pero al final lo perdí porque no leí instrucciones. Entonces, Dios me empezó a hablar por medio de lo que me pasó ya de casado. Yo estaba casado ya creo que fue el año pasado, me acuerdo yo. Y siempre Dios nos da instrucciones, y por eso quiero que nos vayamos, que desde el principio Dios le empezó a dar instrucciones al ser humano. Y eso que ahí no estaban los 10 mandamientos. Y quiero que nos vayamos a Génesis 2:15. Entonces, desde Adán, Dios empieza a darle instrucciones a Adán. Pero a veces que cuando uno como hijos no sigue las instrucciones, podemos perder muchas cosas que Dios nos ha regalado. Entonces, vino y tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y después ahí va una instrucción, después viene otra instrucción. Y mandó Jehová
Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas morirás, dice. Entonces ahí nos podemos quedar aquí con este personaje de la Biblia que Dios le dio una instrucción, y creo que era más fácil ir a comer, yo no sé ni cuántos árboles tenía Adán ahí para ir a comer todo lo que quisiera, que ir a comer del árbol del bien y del mal. Entonces, pero si nosotros nos ponemos a pensar, pues a mí me cuesta seguir instrucciones. Ahorita ya estoy logrando, ya estoy aprendiendo a seguir instrucciones más, pero por lo que me pasó, porque cada vez que uno no sigue instrucciones viene una consecuencia. Entonces yo me acuerdo en el apartamento donde vivimos en Guatemala con mi esposa, nosotros nos parqueamos en el sótano 3 y los parqueos son así está un carro y atrás nuestro otro carro, así de frente. Entonces a veces cuesta mucho parquearlos, o a veces yo quería salir primero o Elisa quería salir primero, y entonces nos cruzábamos y yo tenía que bajar a parquear el carro, a retrocederlo, y era una cosa que a mí me desesperaba estar haciendo eso a cada ratito. Entonces, como yo miraba, pasé casi medio año viendo el parqueo del frente y empecé a ver que nunca se parqueaba ningún carro ahí. Yo dije, bueno, no importa, no me pueden decir nada. Me voy a parquear ahí para que no haya esa inconveniencia de bajar a mover el carro. Y me empecé a parquear ahí, y pasaron meses y nada, y tranquilo. Dije yo, pero si hay un montón de parqueos, ¿por qué no me dan el del frente? Decía yo, ¿verdad? Entonces sí, pasé. Cuando en una de esas yo me acuerdo que yo me fui a ministrar rapidito y dejé el carro ahí al frente, y yo iba para la iglesia, creo que era un viernes, no me acuerdo qué día. Y me fui a ministrar y todo. Cuando en una de esas yo solo escucho el mensajito, Licha me llama y mira que nos vinieron porque ahí mandan reportes y mandan un montón de cosas, ahí como que fuéramos niños. Y aquella preocupada porque de la nada nos habían puesto una multa de 1,000 quetzales, y yo dije, ¿cómo va a ser eso? Pero dije, no, ahí lo arreglo yo. Dije, eso no creo, solo es para asustarnos. Y yo me quedé, ministré en la iglesia y regresé a la casa, y Elizabeth, ¿sabes qué? Me vinieron a hablar y no sabía ni qué decir. Yo mañana hablo, les dije yo. Y la cosa que dije yo, no, esto no, ¿cómo me van a poner multa por parquearme en algo que ni siquiera es malo, podría decirte yo? Pero entonces fue cuando yo fui a hablar y ella me dijo, mire, pero es que las instrucciones de aquí son esas. Y vino el dueño del apartamento, casualidad, y usted estaba parqueado ahí, entonces no es algo correcto. Pero no me ponga 1,000 quetzales de multa, yo va a intentar que me la quitaran. Entonces, al final la tuvimos que pagar. Y fue solo una multa o algo, una consecuencia por no seguir instrucciones de un lugar, por querer hacer algo que supuestamente creemos que es bueno, pero a la vez, si te dicen que no, tenemos que seguir las instrucciones de donde estás viviendo. Y si lo hacemos en la tierra, ¿cómo no lo vamos a hacer con las instrucciones que Dios nos deja? Entonces, lo que Dios me llevaba es que yo dije, Señor, la verdad que al final me lo merezco, no siento que haya sido un gran pecado, pero para que me cobren 1,000 quetzales, yo estaba así triste, ¿va? Porque a la gran puchica dije, oh Señor, pero ni iba a ministrar a tu casa y todo, pero dije, oh no, y Dios enseñándome, y Dios me dijo, tenés que seguir instrucciones, porque si miras en la Biblia, personajes de la Biblia como Adán, por no seguir una instrucción y creer que no importa si como este árbol, si he comido de otros, no voy a perder mucho. Él perdió más de lo que yo perdí de los 1,000 quetzales, porque él perdió no solo una relación que tenía, que
del padre bajaba a platicar con él, que después tuvo temor y se escondieron, sino que perdió muchos beneficios que tenía, que no sudaba, que no trabajaba, que Eva, los dolores de parto eran más livianos que los de ahora. Me imagino, digo yo, pucha, todo lo que perdimos por no seguir una instrucción. Mi esposa tal vez no hubiera sufrido tanto por tener a Mati, pero Dios me dijo, estudia las instrucciones de Dios. Y entonces Dios me empezó a mostrar a estos dos personajes de la Biblia. De primero Adán, de por no seguir una instrucción perdió muchas cosas, y perdemos a veces por querer escuchar las voces de alguien más. Perdemos algo tan lindo que Dios nos ha dado. Y te quiero hablar de otro personaje que perdió su reinado, porque a Adán le habían dado un reinado que cuidar, que labrar la tierra y los animales y todo, y a su esposa, pero lo descuidó por escuchar otras voces. Y por algo que decimos, no, esto no es tan malo. Pero también hay otro personaje en la Biblia que Dios le quitó su reinado por no seguir las instrucciones que Dios nos dio. Y como decía al principio, las instrucciones es para hacer algo fácil, pero si no las seguimos tal y como Dios nos dice, nos fregamos, porque decimos, pero si no fue tan malo. Y te voy a hablar de Saúl. Creo que todos conocemos la historia de Saúl, y quiero que nos vayamos a 1 Samuel 15:13. Y ahí nos narra, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear. Te voy a hablar de qué fue lo que Saúl hizo. En unos versículos anteriores viene Dios y le dice a Saúl, ve y destruye a todos los amalecitas. A todos, pero a todos no dejes nada, le dijo. Y él cuando llegó y empezó a destruirlos y todo, pero cuando vio que habían cosas bellas, como cuando Eva vio el fruto y lo vio bueno y sabroso, y Adán también, entonces él vino y vio a unos, dijo, estos pueden estar buenos para hacer sacrificio, y dijo, mejor no los matemos. Pero los que dijeron eso fue el pueblo. Entonces por eso te digo, ¿qué voces estás escuchando para no seguir las instrucciones que Dios te está dando en este tiempo? Y vino Saúl y dijo, no matemos a todos, sino que aquí te voy a leer, vamos a ver, aquí desde el 15 vamos a leerlo, desde el 22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en el obedecer a su palabra? Ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios y los holocaustos. Y entonces, si nos vamos más adelante, en el 15:24, y entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado y he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Entonces, ahí Saúl se dio cuenta que no siguió las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo a lo que dicen otras voces, a lo que dicen los demás. Y a veces decimos, no, mejor si Dios me dijo esto, pero estoy viendo que todo está tornando a esto, mejor no hago lo que Dios me dijo y mejor le hago caso a estas voces. Entonces a veces tomamos decisiones por circunstancias que nos pasan en la vida y no por lo que Dios nos ha dicho y nos ha dado. Y por eso a veces perdemos reinados y perdemos los tesoros que Dios nos quiere dar cuando seguimos las instrucciones de Dios tal y como Él nos las dice. Y por eso Dios me hablaba mucho de que una instrucción es algo que tal vez decís, no es tal vez como los mandamientos, que no pecarás y no codiciarás a la mujer de tu prójimo y todo, pero una instrucción puede ser algo tan sencillo que de decirte a veces las cosas buenas que pensamos que para nosotros no son malas, esas pueden venir a matarte después.
Y eso fue lo que pasó con Saúl, porque por estar escuchando dijo, no, estos güeyes pueden estar bien engordados y pueden ser buenos, y quería hacer algo bueno para Dios. Pero si Dios no te lo dijo, ¿por qué lo vas a hacer? Entonces, aquí es donde quiero entrar, donde Dios me hablaba que a veces esas cosas pequeñas pueden echar a perder los grandes viñedos. Entonces, como dice ese versículo, las zorras pequeñas echan a perder los grandes viñedos. Y vino Saúl y dejó, yo creo que también dice que dejó a los niños y que no los maten y todo. Y si nosotros miramos la historia de Saúl, vino Dios y ahí le quitó el reinado, y después de eso ya Saúl solo empezó a reinar, pero ya el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y fue cuando Samuel fue a buscar a David. Pero algo que me sorprendió, que es lo que te digo, cuáles son esas cosas pequeñas que Dios te ha dicho, y te ha dicho las instrucciones. Mira, hijo, ya deja de ver esto. O hija, ya deja de escuchar esta música. Porque a veces pensamos que escuchar música del mundo, no, eso no es tan malo, es algo pequeñito, todo el mundo lo hace. O hijo, ya no digas malas palabras. No, pero si todo el mundo dice malas palabras. Cositas pequeñas o mínimas que tal vez nosotros ahora en este mundo decimos, no es tan malo. O hijo, ¿qué estás viendo en el TikTok o en el Instagram? O ¿qué estás mandando un mensaje? O mandarle un mensajito a la medianoche a una amiga, aunque ya esté casado, no es tan malo. Pero esas cosas pequeñas que crees que tal vez no es tan malo en un tiempo, si las dejamos pasar, en el futuro nos pueden venir a matar y a sacar de lo que Dios y los tesoros que Dios nos ha dado, como es nuestra familia, como es nuestros hijos, como es nuestra esposa y hasta nuestro ministerio que Dios nos ha dado. Puede venir y a veces esas cosas pequeñas pueden quitar nuestra credibilidad a los demás, porque eso viene y nosotros no lo atacamos en la raíz y no lo atacamos antes de que esto vaya creciendo y creciendo y creciendo. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Y yo quiero que te vayas a unos versículos más adelante en 2 de Samuel 1:8. Y muchos años después, y dice aquí en 2 de Samuel 1:8, y él me contestó, ¿quién eres? Y le respondí, soy una amalecita. Y entonces me suplicó, ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté. Y dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Y luego tomé su corona y sus brazaletes y se los traje aquí, mi Señor. Entonces, si te das cuenta, las cosas pequeñas, ¿quiénes fueron los que Dios le dijo a Saúl que matara? Eran a todos los amalecitas. Pero tal vez ahí dejó tal vez a unos niños o a alguien, y dijo, no, mejor no. Y tal vez uno dice, ¿cómo voy a matar a niños? ¿Cómo voy a matar a él? Pero cuando a veces uno no mata, cuando las tentaciones están pequeñas y no matas ese mensajito que tal vez te mandaron a medianoche, o no matas esa foto que te mandaron, o esa música que tal vez estás empezando a escuchar otra vez, o no sé qué es lo que a ti te cuesta o lo que a mí me cuesta, pero a mí me cuesta un poco la comida, pero yo no la he podido matar, ahí estamos intentando. Pero es de decirle al Señor que esas cosas pequeñas no vengan y crezcan. Y también el domingo que teníamos un devocional, mi esposa hablaba de que algo muy bonito, que a veces dejamos de pasar un tiempo. A veces son esas cosas pequeñas, pueden ser una falta de perdón. Y las dejamos y creemos que eso ya se fue de nuestro corazón y esa herida ya no está. Y mi esposa cabal hablaba de que muchas veces miramos la vida de José, que todo es enfocado a José, pero también ella lo vio en otro punto, qué pasó con los hermanos de José. Y algo bien bonito, que cuando los hermanos llegaron, después de casi 17 años, no me acuerdo cuánto era, pero cuando llegaron, José se acordó de lo que le habían hecho sus hermanos y de sus sueños, que creo que lo hablaba el pastor un viernes. Y él se acordó de eso, pero él cuando los vio,
cabal empezamos a hablar de que él no quiso, porque él tenía ese dolor en su corazón y todavía guardaba, pasaron casi 30 años con ese rencor contra sus hermanos y sus familias. Entonces, tal vez esas cosas pequeñas que Dios quiere sanar en un principio, pero las dejamos pasar porque decís, no, mejor ni me acuerdo, los guardo en un baúl escondido. Pero cuando la persona que te hizo daño se aparece, ahí es donde el recuerdo regresa. Y vino José y les empezó como que a hablar, como que con el idioma de los egipcios y todo, y se puso así como que enojado, pero después el Espíritu Santo lo redarguyó y les regresó los tesoros y todo. Entonces, y todo el transcurso que caminaron ellos era casi un mes. Entonces sus hermanos también llevaban todo el tiempo la culpa, porque ellos se sentían culpables de que habían vendido a José. Entonces, pero y algo bien bonito que hablamos, que si los hermanos de José, si José no los hubiera salvado, no hubiera llegado Judá, y de Judá venimos todos. Y entonces, al final Dios era un Dios de José, pero también era un Dios de los hermanos de José. Entonces también, si tal vez tuviste problemas que de pequeño, esas cosas pequeñas que te querían quitar tu inocencia, o te quieren quitar ese crecimiento en Dios, tenemos que cortarlas y poder pedir perdón. Si tal vez esas cosas pequeñas es el perdón, tienes que perdonar a tus familiares o a los que te hicieron daño, y ahí se rompe y puedes seguir la instrucción de que Dios te ha dado. Entonces yo te hablé en este momento de dos personajes que por no seguir instrucciones que Dios les dio, perdieron un reinado. Adán perdió el reinado del Edén, y Saúl perdió su reinado como el rey de Israel, por no seguir una instrucción que era más fácil seguirla que no hacerla. ¿Por qué? Por escuchar otras voces. Y te digo, no escuches otras voces, escucha la voz de Dios en este tiempo que estás en tu casa. Escucha, métete con Dios y escucha lo que Él nos quiere hablar como casa, como arca, como pueblo, como hijos. Y te voy a hablar de otras dos personas que sí siguieron las instrucciones de Dios tal y como Él las hizo. Y te voy a hablar de la vida de Noé, que por seguir las instrucciones como Él las hizo, salvó a toda su familia. Y hasta entraron los yernos y los nueros ahí. Entraron toda la familia. Y todos los animales. Entraron más animales que personas, imagínense. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta seguir instrucciones. Y te voy a invitar a que leamos Génesis 6:14. Te voy a leer 14 y 15. Ahí nos habla del 14 hasta el 22. Nos habla de todas las instrucciones que Dios le dejó a Noé para que construyera el arca. Y yo te hablo también yo me gradué de diseñador industrial, y yo aprendí mucho en la universidad a seguir instrucciones, porque cuando uno va a medir un espacio y todo, y para remodelar, si uno se confunde en 1 centímetro, echas a perder el proyecto. Y al final te sale más caro no seguir bien las instrucciones antes del proyecto y de los planos que decir, no importa. Entonces a mí me gusta cuando yo a veces voy a medir, yo a veces voy unas 3 o 4 veces para no confundirme y para que todo quede bien, porque prefiero ir a asegurarme a que después yo esté afligido y pierda dinero y fondos, ¿verdad? Entonces aquí, si miramos en Génesis 6:14, le dijo Dios: construye una gran barca de madera de ciprés. De primero le dio el material, y recúbrela con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye piso y establos por todo el interior. Otra instrucción: haz la barca de 138 metros de longitud y 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Y deja una abertura de 46 centímetros. Solo con eso. Si hubiera dicho Noé, yo lo voy a hacer de unos 5 metros, y si al final solo va a entrar mi familia y yo, ¿verdad? Y ni que fuera a meter a todos los animales
¿Cómo Dios va a meter a todos los animales? Decía, yo me imagino Noé ahí, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero dejar en tu corazón es, ¿qué es lo que Dios te ha hablado para tu casa, para tu barca? ¿Cuáles son las instrucciones que Dios te ha dado como familia, como sacerdote de hogar, como madre, como hijo, como discípulo, como pastor, como ministro, como líder de alabanza? No sé qué instrucciones te ha dado Dios en este tiempo. Como diácono, como mujer, como servidor, como anciano de la iglesia. ¿Qué son las instrucciones que Dios nos ha dado en este tiempo que tenemos que seguir? Porque cuando seguimos instrucciones que vienen del cielo, siempre una instrucción va a venir una bendición. Y algo que me gustaba, que escuchaba un dicho de un pastor que decía, en la instrucción está la bendición. Si quieres que Dios te bendiga, seguir sus instrucciones. Si quieres que Dios te prospere, seguir sus instrucciones. Y si miramos la vida de Noé, que en Génesis 7:1 dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí y en esta generación. Entonces, él le dijo, tu casa se va a salvar. ¿Qué estás haciendo con el arca que Dios te ha dado, que es tu familia? ¿Por qué crees que Dios nos metió a nuestra arca? ¿Por qué crees que Dios nos metió a nuestras casas? Nuestra casa es nuestra arca. ¿Cuáles son las longitudes y las medidas que Dios quiere que tengamos en nuestras casas? Y siempre en una casa, siempre van a haber instrucciones. Siempre en una casa van a haber reglas, siempre en una casa van a decir, mira, aquí se hace aquí se hace esto, aquí se hace aquello. Y entonces, y a veces nosotros como hijos, yo me acuerdo cuando era hijo, cuando vivía todavía con mis papás, me acuerdo que siempre la instrucción de mi papá era laven los trastos y nunca los lavábamos. Y yo me acuerdo, mi papá siempre, no andes descalzo, me decía. Y siempre andaba descalzo. Entonces, yo decía, pero papá, ¿cómo te vas a enojar por eso si no es ni que estuviera pecando? Le decía yo. Pero eso era una instrucción que si yo lo hacía, contentaba el corazón de mi padre. Entonces, hay veces que son cosas que uno dice, pero ¿y por qué quieren que haga mi cama si ni que estuviera haciendo algo malo si no la hago? Pero es una instrucción que Dios le ha dado ahí sí que de sujeción y recibir autoridad que Dios anhela que tengamos. Y algo creo que se me pasó, que lo voy a leer ahorita, que es muy interesante. Le dice lo que le pasó a Samuel. Si regresamos a Samuel 15:23, algo que me sorprendió aquí, que dijo, y la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y entonces, a veces somos tercos y rebeldes y no queremos hacer caso, porque decimos, si para mí esto no es malo, a mí no me importa. Si para mi pensar y para no sé, mi inteligencia, esto no es malo, para mí no me importa. Pero ¿qué es lo que Dios te ha dicho bíblicamente? Y otro personaje de los que te quiero hablar que siguió las instrucciones, por eso te decía, ¿qué es lo que Dios te ha hablado como ministro de la iglesia, como servidor de la iglesia? Y más que todo en este tiempo que vamos a regresar a la iglesia, que todos lo estamos esperando, pero hay personas que se dejan influenciar por otras voces y les entra temor y dicen, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Y cómo me voy a ir a enfermar? Pero ahí hay un Dios sanador, ahí hay un Dios que te salva, ahí hay un Dios que quiere bendecirnos. Y aquí es lo que quiero llegar, que Dios también me habló en un tiempo de que hay veces que nosotros nos frustramos, y creo que Dios nos sacó de la comodidad, de la religiosidad que estábamos acostumbrados
a una rutina de cristianismo que a todos nos puso en casa, no importa si tu iglesia era grande, pequeña, mediana, pero todos estamos hoy online y ya nos volvimos unos expertos aquí. Pero es que Dios anhela que también sepas cuáles son las instrucciones que Dios quiere que tomes cuando regresemos a la iglesia. Y algo que a mí me hablaba Dios, porque hay veces que nosotros estamos en la iglesia, pero no estamos bien, no estamos felices, no estamos disfrutando el evangelio. Y a veces que empezamos a desear las cosas de los demás, empezamos a desear el ministerio que aquel tiene, empezamos a desear, ala, yo quiero este puesto y yo quiero aquello. Y hay tanta división y tanta pelea y pleitos por cosas mínimas y tal vez puede decirse tontas, pero si entendemos que lo que Dios te mandó a hacer, ya sea que eres un ujier, ya sea que estés en la puerta, ya sea que estés en el parqueo, ya sea que estés con los niños, yo no sé cuál es tu función como ministerio, como hijo, pero que lo hagas con todas las instrucciones que Dios te mandó a hacer y que sepas que si eso fue lo que Dios te dijo y te dice, estas son mis instrucciones para tu vida, vas a hacer esto, esto y esto, que lo hagas con gozo. Y yo te quiero hablar de este último personaje que te voy a decir. Te voy a hablar es Juan el Bautista, que en Lucas 1:15 dice lo que Dios le designó a Juan el Bautista, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Será lleno del Espíritu Santo, aún antes de nacer, dice. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparando a la gente para la venida del Señor, inclinando el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los rebeldes a la sabiduría de los justos. Entonces, fue una palabra que Dios le dio a Juan el Bautista antes de que naciera, que él se amarró de eso y él no le importó que tal vez Jesús estaba en ese tiempo y él decía, al final yo solo vine a bautizar y a estar en el desierto, a clamar. Pero él dijo, aunque Jesús esté allá, yo me voy a quedar aquí. Y tal vez muchos hubieran dicho en ese tiempo, yo me voy a ir mejor de apóstol de Jesús porque ¿qué voy a andar haciendo yo aquí en el desierto si Jesús está aquí en la tierra? Pero Juan el Bautista entendió tanto su ministerio que él sabía, haciendo lo que Dios le mandó a hacer, él iba a ver a Jesús cara a cara y no tenía necesidad ni irlo a buscar. Y entonces Jesús lo fue a buscar a él y tuvo el privilegio de bautizar a su primo, que eran primos. Y en Mateo 3:1 dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judá y comenzó a predicar su mensaje, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan al Señor, porque el reino de los cielos está cerca. Y soy la voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. Entonces, él entendió que lo que él hacía era preparando el camino del Señor. Él entendió de que la instrucción que el Padre le dio era una voz que clamaba en el desierto y no empezó a desear lo que los otros apóstoles tenían, lo que los demás, sino que él supo que la instrucción que Dios le dio era estar ahí y él iba a bautizar. Y en ese tiempo que estuvo bautizando, vino y vio a Jesús. Entonces yo te quiero decir de que no importa dónde sirvas en la iglesia. Y aquí es donde Dios me habló en un punto de mi vida donde yo estaba en otra iglesia y Dios me regresó a la iglesia de mi papá. Y yo me acuerdo que los primeros 2 años que regresé, a mí no me gustaba ir a la iglesia porque no entendí a qué se iba a la iglesia y no entendí cuáles eran las instrucciones que Dios nos daba
Y que Dios nos decía, ¿para qué vamos a la iglesia? Porque yo estaba acostumbrado a que a la iglesia que iba, yo solo iba a recibir. Yo solo iba, ¡ala, qué rico, Señor, lléname! Y me sentía así en la presencia de Dios y que adoraban mucho, que es una iglesia que bendigo, que Dios nos formó ahí en un espíritu de adoración, que es de intimidad con Dios. Y ahí me enseñaron muchas cosas. Pero cuando regresé a la iglesia de mi papá, que muy viejita y que canciones muy viejitas y que no me gusta esta canción y que me cae mal el pastor de jóvenes, y estaba así con tantas cosas que llegaba a mi casa y ni llegaba así feliz. Yo solo iba solo por cumplir, y creo que así han estado muchas personas que solo van por cumplir y regresan igual. Y entonces Dios me empezó a hablar, ¿a qué vas a la iglesia? Mira en la Biblia. ¿Y cuál es tu propósito? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Vas solo a recibir o vas a dar? Y esa pregunta te quiero hacer, que en este tiempo que hemos estado encerrados, que ahorita todavía nos queda un poco de este mes, que puedas pedirle a Dios, Señor, ¿para qué vamos a regresar a la iglesia? ¿Vamos a ir a dar o vamos a ir solo a recibir? Y algo que me gustó mucho, que yo lo empecé a estudiar bíblicamente, que Dios, todo lo que, como te dije al principio, en las instrucciones está la bendición. Y todo lo que te va a bendecir está en la Biblia. Y si sigues las instrucciones como Dios las dice bíblicamente, siempre va a traer bendición para tu vida. Entonces yo me hice esa pregunta, ¿qué voy a la iglesia? ¿A dar o a recibir? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos en este tiempo. Todos los que están escuchando, hijos, ovejas de esta casa, y padres de familia. Ahí sí que preguntarle, Señor, ¿qué quieres para nosotros como iglesia LIM? También para nosotros como otras iglesias, si están escuchando, ¿qué tienes para nosotros como familia? ¿Qué tienes para mi familia en estos 3 meses que vienen, en estos años que vienen? Nosotros no sabemos el futuro, pero sí le podemos preguntar, Señor, ¿qué quieres hacer cuando regresemos a la iglesia el 5 de julio, que va a ser un día glorioso? Y yo lo declaro por fe, que va a ser un día lleno de su gracia, lleno de su presencia. Yo digo, Señor, ¿cómo vamos a regresar el cuerpo de Cristo? ¿Y cómo vamos a salir de este proceso después que termine todo esto? ¿Vamos a salir igual o vamos a salir con muchas instrucciones que Dios nos dio como hijos para que esto se mire una gloria de Dios? Y Dios me empezó a hablar y me dijo en el versículo, en Hechos 20:35, te lo leo rápido, y dice, y ha sido un ejemplo constantemente de cómo puedes ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están con necesidad. Deben recordar las palabras que Jesús dijo, y esto lo dijo Jesús, y eso me cambió mi perspectiva de ver a qué iba la iglesia en una instrucción. Hay más bendición en dar que en recibir. Y entonces yo me estaba enfocando, porque llega un momento en nuestra vida que solo uno quiere, así, Señor, y estoy mal, y ayúdame, y llename, y dame, y dame, y dame, y dame, y dame. Y solo pedimos y pedimos y pedimos, y nunca damos. Entonces Dios me empezó busca en la Biblia, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A dar o a recibir? Y yo te quiero decir 5 puntos, ya vamos terminando con esto. 5 formas, 5 instrucciones que Dios nos da para ir a dar a la iglesia. Y la primera es dar nuestro tiempo a la congregación. Te decía, ¿qué voces estás oyendo al principio? Entonces, ¿por qué dar nuestro tiempo? Y en Hebreos 10:25 nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortados unos con otros, mucho más al ver que el día de su regreso está cerca. Entonces yo te exhorto, tú que me estás oyendo, apúntate y llega el 5 de julio
a gozarte con Dios, porque no va a haber temor, no tengas temor, Dios está con nosotros. Porque a veces ponemos otras necesidades básicas, pero lo espiritual es lo más importante. Y eso es algo que tenemos que hacer en nuestro tiempo, porque a veces podemos llegar a acomodarnos y decir, mejor yo me quedo como iglesia online. Me gustó más porque me quedo en mi cama viéndolo. Y no nos acomodemos, porque dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y yo sé que Dios está cambiando las formas y es una bendición estar aquí también. Pero tenemos que anhelar estar los hermanos juntos en armonía. Y algo que me impactó, que leí hace poquito, que decía en 2 Timoteo 1:6, y por este motivo te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿A cuántos ya nos hace falta imponer manos? Si en la Biblia está, por la imposición de manos. Y porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, que Dios cuando volvamos, que Dios sea y nos dirija, porque yo sé que hay que ser prudentes, pero Él nos dirija, y que yo sé que el fuego del Espíritu nos va a sorprender. La segunda es dar gracias y dar nuestra alabanza y nuestra adoración. Si vamos viendo, la primera es dar nuestro tiempo, y exhortar a otros es dar palabras de aliento. La segunda es dar gracias y dar alabanza y adoración. Y en Salmos 104 nos dice, entrar a sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, y bendeciré el nombre del Señor. Y en primera de Corintios 14:26, Él nos habla, ¿y qué hacéis cuando nos reunís? Cantad salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, lo segundo es dar gracias y dar nuestra alabanza y adoración. A eso vamos a la iglesia. Y yo empecé a entender en ese tiempo que yo solo iba a mi iglesia a criticar y a decir, aquí no adoran, no cantan las canciones que a mí me gustan y todo, y que solo les gusta, iba a decir algo, pero a veces se ofenden los chungueros, pero solo chunguear les gusta. Y yo así me quedaba así como que, parece aeróbico esto, porque solo sudando me la paso. Pero Dios me empezó a enseñar que no importa, voy a dar mi tiempo en la danza, voy a dar lo mejor de mí, y yo me ponía a orar por los demás, y Dios empezó a llenar mi corazón cuando entendí el propósito, para qué vamos a la iglesia. Porque si solo vas a ver lo malo y a criticarlo, ahí es donde entramos en no seguir lo que Dios nos ha dicho. Y la tercera es dar obediencia a nuestros pastores, sin quejarnos. Y este versículo me gustó mucho, que dice en Hebreos 13:17, dice, obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, y permíteles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso será de provecho. Entonces, obedece a tus pastores, obedece a tus líderes, obedece a tu encargado de cada área. Obedécelos. Tenemos que ir a dar nuestra obediencia. Si Dios dejó a los ministros, y esa es la cuarta cosa, dar nuestro ministerio, dar nuestro tiempo como ministros, dar nuestros dones y talentos. Es una bendición a los de la alabanza, a los que están dirigiendo. Damos nuestro tiempo, porque a veces llegamos más temprano a la iglesia y vamos a ensayar, vamos a hacer tantas cosas. Y eso es un privilegio para los que están sirviendo. Y la última la última instrucción que Dios nos dice cuando llegamos a qué vamos a la iglesia es dar nuestros diezmos y ofrendas. Entonces yo creo que hay muchos más, pero yo encontré estos 5 y yo dije, Señor, al final no había entendido a qué iba a la iglesia. Creí que yo solo iba a recibir. Y uno lo único que va a recibir es la palabra que Dios le da al pastor. Por eso dice, obedece a tus pastores. Pero de ahí uno cree que todo tiene que salir como a uno le gusta y como uno quiere. Y algo que me impactó, porque dice,
pero sin quejarse. Porque hay personas en la iglesia que siempre, como te hablaba de Juan el Bautista al principio, que siempre andan comparándose a otras iglesias o a otros ministros o a otros ministerios, y siempre están viendo lo malo. Y yo te invito que ahora que regreses a tu casa, que regreses a la iglesia o que estás en tu casa, que cuáles son las instrucciones que Dios te ha dado y que no te compares con otras familias. Es que aquellos tienen esto, que aquellos tienen aquello y por qué yo no. Mejor dile, Señor, ¿qué es lo que tengo yo de parte de ti para poder ser de bendición y poder dar? En vez de, porque dando es como se recibe y hay más bendición en dar que en recibir. Entonces yo entendí, yo mejor solo voy a ir a dar. Y cuando empecé a dar y empecé a meter, porque yo ni me quería meter a servir, porque ni me sabía las chungas. No me quería meter ni a la alabanza ni nada, porque no les gustaban las canciones que cantaba. Y yo decía, la gran Señor, ¿y por qué? Pero cuando entendí que dije, bueno, voy a sujetarme a lo que mis pastores ahora en ese tiempo, que era mi papá y que sigue siendo, dije, yo voy a sujetarme a lo que él dice y voy a hacerme a lo que están, cuáles son las reglas de esta casa. Y ahí empezó Dios a darme el anhelo y darme esa llenura que en vez de estar viendo todo lo malo y estar diciéndole todas las cosas malas. Y algo que me impactó a mí, que mi hermano Israel me dijo una vez, que él también le estaba pasando lo mismo cuando estaba llegando ahí, empezó a llegar a la iglesia con mi papá. Dice que él solo las cosas malas miraba y a veces somos así, miramos una cosita mala que hace alguien y ya dijimos, este no sirvió. Entonces ahorita perdonen, hermanos, si me confundí, si dije algo malo no van a decir, este ya se arruinó toda la prédica. Pero él me impactó lo que dijo, porque mi hermano me dice, la voz es que sí, hacía que él salía como frustrado a veces de los cultos, me decía el Israel. Y dice que él miraba así, le hace falta que pinten acá, hace falta que arreglen acá. Y él le hablaba a mi papá, pero dice que una vez le dijo, y eso me impactó a mí porque me dijo, tiene razón. Y dice que él estaba así cabal en la prédica diciendo todo eso, en vez de estar saliendo bendecido, estaba saliendo enojado. Y él estaba así cuando Dios le dijo, si no sumas, no restas. Entonces hay veces que hay personas que solo restan y te dicen todo lo malo, pero nunca te dan una palabra. Si no estás poniendo ni un granito de arena o algo, decir, no, yo ayudo a limpiar, yo voy a estar ahí con las mascarillas, yo voy a estar ahí atento. No digas, ¿por qué están abriendo otra vez la iglesia? Entonces, si no sumas, no restes. Y que Dios sea el que ponga el querer como el hacer en lo que Dios va a hacer en este tiempo. Yo sé que Dios nos va a sorprender en esta temporada. Y termino con esto. La bendición está en la instrucción. ¿Y cuáles son las instrucciones que Dios te ha dado en este tiempo, como familia, como casa, como hijos, como ministros? Y que este mes de junio sea un mes de mucha bendición y que puedas agarrar papel y lápiz y decirle, Señor, enséñame qué es lo que tú quieres para mi vida en estos próximos años. Enséñame qué es lo que tú quieres para mi vida en esta próxima temporada, cuando regresemos a la iglesia. Estaba sirviendo conforme a tu voluntad. Estaba sirviendo solo para el ojo del hombre. Estaba sirviendo solo porque me decía alguien. O estaba sirviendo por ti, por amor, porque tú me pediste que hiciera esto. No empieces a desear lo que el otro tiene. Y te dejo con estas instrucciones tan fáciles, como dije al principio. Es más fácil seguir la instrucción que no seguirla. A veces era más fácil yo no haber leído la instrucción del examen que ponerme a pensar como una hora para responder todas las preguntas, y solo la instrucción decía, deje todas en blanco. Y a veces así son las instrucciones que Dios nos da. A veces Dios nos dice, ¿querés ser consolado? Y ahí te quiero llevar para terminar en estas instrucciones que las escuché de un ministro en Mateo 5:3, que son unas instrucciones que Jesús dejó. Y así hay muchas más en la Biblia. Creo que todas las instrucciones están en la Biblia. Y ahí podemos decir, Señor, quiero tener larga vida. Honra a tus padres. Quiero
tener muchos recursos y que Dios me prospere. Da tus diezmos y ofrenda y ayuda a tu prójimo y sé dadivoso. ¿Por qué creen que algunos que tal vez decimos que no están tan bien en Dios y tan metidos en el servicio de la iglesia y están más así, pero tienen una revelación de que dando es como se recibe? Y son dadivosos, dan sus diezmos y ofrendas. Pero como Dios, cuando te da una instrucción, viene la bendición, Él no puede dejar de darles a ellos. Aunque tal vez no anden tan bien y uno dice, ni aquel ni va a la iglesia, ¿y cómo Dios lo bendice? Dice a veces uno. Y aquí te quiero dejar unas instrucciones que Jesús nos dio. Y dice en Mateo 5:3, bienaventurado el pobre de espíritu. Si tienes pobre de espíritu, y uno se puede preguntar, pero ¿cómo puedo tener el reino de los cielos? Ahí te da la instrucción Jesús. Sé pobre de espíritu. ¿Y qué es pobre de espíritu? Es siempre estar deseando las cosas espirituales, deseando el Espíritu Santo de Dios. De ahí nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A mí me molesta a veces mi esposa que casi no lloro y me la llevo de macho, pero sí lloro. Con Jesús, diría mi papá. Pero uno recibe consolación y Dios te consuela. Dios, hija que me estás oyendo y madre, si has estado pasando problemas, tristezas en tu hogar, en tu familia, Dios es tu consuelo. Dios no ha dejado caer ni una lágrima a tierra. Y bendigo tu vida y te profetizo que Dios va a consolar tu corazón. En el nombre de Jesús. Otra instrucción que Dios nos da. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Tenemos que ser mansos y humildes. Tenemos que no ser orgullosos y altivos de creernos, yo tengo esto, yo tengo aquello por mí y que yo soy. No. Tenemos que dejar el yo y darle el yo soy a Dios, porque Él es el gran yo soy. En este tiempo, algo que me impactó, que hay muchos yo y yo y yo y yo y yo. Y algo que me gustó mucho que escuché en una prédica, que dijeron, ¿de qué nos sirve ser influencer o alguien relevante en las redes sociales si al final no eres obediente? De nada te sirve que te reconozcan otras personas y que no te reconozca a Dios. De nada te sirve que otras personas te aplaudan y Dios esté entristecido de lo que haces en oculto. Y en otra bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tienes que tener esa hambre por su palabra, por saciar esa sed que solo Cristo Jesús te puede dar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hablábamos antes de la vida de José, de tantas cosas que Dios nos dice, perdona. Y a veces cuando miramos que alguien hizo algo malo, de una vez no tenemos misericordia. Pero sé misericordioso y alcanzarás misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y uno dice, yo quiero ver a Dios. Limpia tu corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? Que este tiempo que todavía estamos en casa, le preguntes a Dios, ¿dónde está mi tesoro? ¿Qué tengo en el corazón? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y nos preguntamos, yo quiero ser hijo de Dios, pero siempre andas teniendo pleitos y contiendas con las personas. ¿Crees que Dios te va a llamar hijo? Siempre andas dividiendo a las personas, siempre andas hablando mal de ellos. Ahí están claras muchas instrucciones que Jesús les dio. Y algo que, bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Tenemos que padecer persecución. Y yo no sé cómo se va a poner esto, pero al final, si los apóstoles lo pasaron, si Jesús lo pasó, si Juan el Bautista, tantas personas, tenemos que pedirle a Dios ahí sí que nos dé las fuerzas si vamos a alcanzar esa temporada. Y dice en el último: bienaventurados sois cuando os vituperen y nos persigan, y dijeron que vosotros todo, y dejar que vosotros todo por mi causa, y gozaos y alegrados, porque vuestra merced, nuestra redención, es grande en el cielo. Y al final Dios anhela que podamos entender que en la instrucción está la bendición de Dios, y que podamos entender que Dios anhela que podamos obedecerle a Él más que cualquier cosa. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que dejes? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que le entregues hoy a Dios? Te voy a invitar ahí en tu casa que cierres tus ojos y le digas: Señor, ¿cuáles son esas cosas pequeñas que tú aún no he dejado, Señor? ¿Cuáles son esas zorras pequeñas, Señor, que aún me faltan de quitar en mis pensamientos, en mi corazón, Señor? Perdóname, Señor, si no he seguido las instrucciones que tú me has dado, Señor. Dile: Jesús, quiero entender lo que tú me vas a decir en este tiempo, en estos años que vienen. Quiero disfrutar mi temporada, Señor, como hijo, como ministro. Quiero disfrutar, Señor, no una temporada diferente, Señor. Quiero disfrutar mi vida en una buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Señor, no permitas que escuche otras voces, Señor, como lo escuchó Saúl, pensando que tal vez era algo bueno, Señor. Pero si Dios no te mandó a hacer esto, es tiempo de que escuches la voz de Dios. Le diga: Señor, quiero escuchar tus instrucciones, quiero entender tus instrucciones, quiero obedecer tus instrucciones, porque yo sé que si las obedezco me va a traer muchas bendiciones, Señor. Si las obedezco, tú me vas a hablar y tú me vas a bendecir. En el nombre de Jesús bendigo tu vida ahí donde estás. Levanta tus manos y dile: Señor, te entrego todo lo que aún no sé que tengo en mi corazón, aún mis pecados más ocultos. Te entrego si no he perdonado a mis familiares, si no he perdonado a una persona que me hizo daño. No quiero dejar que esa cosa pequeña, Señor, sea un estorbo durante todo este tiempo, Señor, para que no mire tu gloria, Señor. Ayúdame a perdonar a mi esposa, a mi marido, a mis hijos, a mis tíos. Yo no sé a quién tienes que perdonar hoy, pero Dios me pone que sanes tu corazón, que sanes tus heridas, que honres a tu padre, a tu madre, porque tendrás larga vida en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús los bendecimos, y que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor, y que dé fruto a su tiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.